Bueno, varias cosas. Ponen ahí, quitan la imagen ahí. Aquí hay una información para ustedes, para los de partes, y verán cómo la reparten. Puede ser acá o ustedes verán, digamos, algo que lo de partes y ahí vean. Ahí están los pósteres, hay una información de la red sismológica, hay unos libritos sobre peligro volcánico. Desgraciadamente creo que no alcanza para todos, que hagan la rifa. Y no me escuchan, ¿no? ¿Ah? ¿Me escuchan o no? No, acá no. No vengan para acá, yo no muerdo. Vengan para acá, no muerdo. De día no. De noche, no sé. No prometo. No, está bien así, yo creo que. ¿Me escuchan o no? Ok. Bueno, entonces aquí hay esta información para que ustedes la puedan usar. También vi que hay gente variada acá, de diferentes grupos, de diferentes afinidades. Lo que traíamos hoy era lo que está pasando hoy día, porque era lo que urgía más. Bueno, para que tengan una idea de lo que está pasando. Pero si quieren después, junto con los de parques, podemos organizar otras charlas y más, como vi que hay parte de lo que es turismo incluso, sobre cómo se formó el Rincón de la Vieja, la historia, cosas que como guías turísticos o como guardaparques deberían de saber. Si no lo saben, si lo saben perfecto, lo que sea, pero por lo menos que deberían de saber. Entonces podríamos después hacer otra sesión, no solo actualizando la actividad del volcán, digamos lo que se tenga, sino también hablando un poco sobre las partes turísticas, geológicas interesantes que pueden haber acá, para la hora que tienen ustedes las visitas guiadas. Por ejemplo, hoy día se está investigando lo de las hornillas acá en el Rincón de la Vieja para compararlo con Marte, incluso. Entonces se trajeron los equipos acá, los mismos equipos que están ahora orbitando Marte, para poder comparar con las hornillas que hoy día hay, porque obviamente en Marte no es tan fácil ir como que uno vaya y voy a ir mañana a Marte y bajo ahí, ¿verdad? Y después les digo. Entonces se están haciendo comparaciones acá, incluso con Miravalles también, y con el volcán Poás, y esas son cuestiones interesantes que los guías turísticos pueden ahí trabajar un poquito, informar ahí, entonces no sé qué y toda la cosa. Y les puedo, ¿no? Y sí, tener algo más, ¿no? Algo más que aportar, ¿no? Entonces yo les puedo después traer un poco más preparado eso. También me preguntaba el señor sobre el origen del color celeste de las aguas, ¿no? Hace muchos años yo di una charla para los parques en lo que era Tenorio, y la gente me decía que era por el sulfato de cobre. Bueno, yo les decía que no, pero entonces le dijeron que un vulcanólogo famoso que les había dicho que era sulfato de cobre. Entonces, bueno, yo les dije, bueno, está bien, hey, estamos en un país democrático, si usted quiere decir que es sulfato de cobre, diga que es sulfato de cobre, no hay otro problema. En realidad el color de los ríos celestes se debe por partículas muy pequeñas de sílice coloidal que reflejan la luz. Y en el momento que la reflejan la luz con esa longitud de onda, a la hora de reflejarla se ve de color celeste. Y de ahí nacen todos estos ríos, Aguagatas, Azul, todo Pénjamo, etcétera, ¿no? Que son con ese color celeste bastante vívido, que generalmente se ve bastante celeste cuando no ha llovido mucho y cuando las aguas están cargadas de esos minerales
Por eso es que se ven celestes. No es por el sulfato de cobre, como decía la gente, sino por esa refracción de la luz. También después les puedo mostrar unos diagramas donde se ve muy bien eso. Es más, la quité la diapositiva por una cuestión de tiempo. Pero si ya un día quieren o organizamos otra cosa, entonces se puede explicar un poquito más este tipo de aspectos que es muy interesante y es muy valioso acá, ¿no? Bueno, creo que estos eran los dos. Bueno, entonces tenemos la información. Vamos a hablar sobre lo que es el peligro volcánico de manera así generalizada, lo del Rincón de la Vieja que hemos hablado. Entonces vienen varias preguntas acá que la gente siempre hace. Hay varios términos: volcán activo, volcán dormido y volcán muerto, por ejemplo. Los términos suenan simples, pero a veces no son tan sencillos. Un volcán muerto obviamente es aquel que ya no hay manera de que vuelva a hacer erupción. Y un ejemplo de un volcán muerto o extinto totalmente es el Cerro Pelado por Cañas. ¿Conocen el Cerro Pelado? En Cañas, ¿verdad? Ese es el ejemplo más lindo que tiene Costa Rica de un volcán muerto. Ese, ni dándole nada, ni dándole Viagra, ni nada, no hay manera. Está listo. ¿Okay? Ese es el ejemplo de un volcán muerto, extinto, verdadero. Otro ejemplo son los cerros Surquí, cerca de San José. Son ejemplos de volcanes muertos. La gente atraviesa el cerro Surquí todos los días y no se da cuenta que está cortando un volcán muerto, que ya del todo, que es un abuelo del Barbacín. Disculpe, es que hay como por Cerro Pelado, por la carretera panamericana, ahí hay una cosita y hay como del Ande, como unas cabinas. La finca del Ande, sí. Sí, tiene una termal, sí. Y no tiene que ver nada con Cerro Pelado. No. Esas termales, bueno, no lo puedo afirmar tan 100% porque obviamente no me puedo meter debajo de la tierra. Okay, pero la química de esas termales, igual hay otras alrededor del Cerro Pelado, incluso en el Cerro Pelado baja un agua ácida y hay una fuente termal al pie también, cerca del Cerro. Lo que pasa es que hay que saber cómo llegarlo, ¿no? Porque no es así. Esas aguas parecen que por la composición química vienen desde el Tenorio migrando por debajo. ¿Okay? En el Cerro Pelado hay un río que se llama el río Agrio, que baja de la olla del Cerro Pelado. Y el cerro, bueno, ya me estoy desviando del tema, pero ya que están preguntando, perdón, sí, pero no importa, aquí es abierto, ¿no? Entonces, el Cerro Pelado tiene mucha alteración, lo que se llama alteración hidrotermal, que son de fluidos de antiguas fumarolas. ¿Okay? De antiguas fumarolas, ya están extintas, ¿no? Pero había fumarolas ahí, igual que lo que hay acá. ¿Okay? Entonces, como cuando llueve, esa agua se infiltra, lava esas rocas alteradas y lo que drena son aguas ácidas, como si fueran las del Rincón de la Vieja hoy día. Lo único es que el Cerro Pelado son rocas alteradas y drena aguas ácidas. Ese tipo de cosas, entonces, son las que les digo que podríamos tratar en otra sesión, que sea más abierta, más sobre Costa Rica y lo que sea, porque son cosas interesantes y es bueno que lo tengan de primera mano, no hay la leyenda. Bueno, entonces ya sabemos lo que es un volcán muerto y sabemos lo otro que es muy obvio, lo que es un volcán activo, como el Rincón de la Vieja. No ocupa uno ser volcanólogo para decir que el Rincón de la Vieja es un volcán activo, ahí estamos claros. El problema que hacemos con los volcanes dormidos, como el Miravalles, por decir un ejemplo, ¿cuándo vamos a llamar a un volcán dormido o cuándo sabemos que un volcán no está muerto? ¿Okay? No es fácil. Hay ejemplos muy claros como el Cerro Pelado que no hay manera de que se reviva. ¿Okay? Pero hay otros volcanes como el Orosí que no se han estudiado bien y no sabemos si está muerto o está dormido nada más. De manera conservativa y por prevención se le prefiere llamar al volcán Orosí y al volcán Cacao como volcanes dormidos, para no generar una sensación de que el volcán está muerto y después puede hacer algo. Geológicamente se considera un volcán activo aquel volcán que ha tenido actividad en los últimos 10.000 años. El Barba es un volcán geológicamente activo. La última actividad fue hace 500 años, cuando los españoles estaban llegando. Ningún español lo vio, lo estaban mientras matando a la gente ahí de camino, ¿no? ¿Okay? Se atrasaron un poquillo ahí, bueno, también lo estaban matando a ellos, dicho sea de paso, ¿no? Pero estuvo activo hace 500 años. Entonces, ese es un buen ejemplo de un volcán que históricamente no tiene actividad, no registro histórico, aunque coincide con la llegada de los españoles. Entonces es un volcán, lo que se llama un volcán geológicamente activo,
¿Por qué? Porque estuvo activo durante los 10.000 años. Y 500 años no es nada. No es nada. ¿Okay? Pero del volcán Orosi-Cacao no tenemos estudios, no hay dataciones. Entonces no sabemos cuándo fue la última erupción. Pero por una manera conservadora se le prefiere llamar un volcán dormido. ¿Okay? Para mejor llamarlo así. Bueno, ¿sí? En el caso de Miravalles, cuando uno va a los estudios de las hornillas, ahí le dicen que técnicamente uno está en cráter del volcán, dicen ellos. En las hornillas. En el tour, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es esta afirmación? ¿Qué condición entra en Miravalles teniendo tanta actividad ahí? La lengua y el papel aguantan todo. ¿Okay? No, las hornillas no es el cráter del Miravalles. Nada que ver. Son simplemente es igual que aquí. Son como las hornillas estas que están al pie del volcán. Son manifestaciones volcánicas, ¿sí? Lo que llaman manifestaciones secundarias, que es donde está la actividad termal, ya sea fuentes termales o hornillas o todo eso. El cráter del volcán es el que está arriba, que se dura, ¿cuánto, Henry? 4 horas. 3 horas para llegarle al río. ¿Okay? Ese es el verdadero cráter. Y en realidad el Miravalles tiene 6 cráteres. 6 en realidad. ¿Okay? El que... Santa María es un volcán, ahora lo vamos a ver en una lámina, es un hermano del Rincón de la Vieja. En realidad el Rincón de la Vieja tiene 9 cráteres. E irónicamente, ¿a qué provincia pertenece el Rincón de la Vieja? Ajá, ¿y a dónde están los cráteres? En Alajuela. O sea, no les pone muy contento a los guanacastecos, ¿no? Los cráteres del Rincón de la Vieja, todos los cráteres del Rincón de la Vieja están en Alajuela. Sí, están al otro lado, es muy gracioso, ¿no? Y todo el mundo asocia el Rincón de la Vieja con Guanacaste, que es la parte visitada, pero todos los cráteres están del lado de Alajuela. Bueno, entonces pasemos a la otra. Entonces la amenaza volcánica es la probabilidad que un evento volcánico adverso afecte una zona particular. Entonces aquí hay varios aspectos a considerar importantes. Es la probabilidad, ya estamos hablando de una probabilidad, y para yo manejar la probabilidad, yo tengo que manejarla en función de un tiempo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que yo me pegue la lotería el próximo domingo si llevo lotería? ¿Cuál es la probabilidad? Exactamente, muy baja, ¿no? ¿Okay? Ahora, le hago la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que yo me pegue la lotería, el mayor, de aquí hasta que yo me muera, jugando lotería todos los domingos? La probabilidad es más alta, ¿cierto? Entonces vean cómo la probabilidad, el mismo evento que es pegarse la lotería, varía en función de si yo lo hago a un tiempo corto o si la hago a un tiempo largo. Y eso es importante. Entonces, ese es un factor. ¿En cuánto tiempo vamos a analizar la probabilidad? Eso es muy importante. ¿En 10 años, en 100 años o en 1000 años? Obviamente 1000 años a nadie le interesa, porque no vamos a estar. 100 años tampoco. ¿Okay? Entonces, en realidad, cuando manejamos probabilidades a muy corto plazo, las probabilidades son bajas, muy bajas, pero no nulas. Y eso es lo importante también. La probabilidad casi nunca es nula. La probabilidad que afecte el Rincón de la Vieja a San José sí es extremadamente baja, pero nunca es nula. ¿Por qué? Porque si hace una mega erupción, puede que incluso llegue a afectar San José si la dirección del viento cambia, y entonces el aeropuerto Juan Santa María lo pueden cerrar. ¿Okay? Entonces la probabilidad casi nunca es nula, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y lo otro que yo tengo que analizar es en función del lugar. ¿Dónde va a haber mayor probabilidad que el Rincón de la Vieja tenga un efecto? ¿Acá o del lado norte? Del lado norte, ustedes ya lo están diciendo. Y vean que la distancia incluso puede ser parecida. Entonces, vean que la probabilidad va a estar en función del evento, del lugar a donde yo lo analice y del lapso de tiempo que yo esté analizando. Y eso es muy importante para que lo manejen cuando hablen sobre peligrosidad. La gente dice, es que el peligro es muy alto. Bueno, sí, muy alto. ¿En cuánto tiempo lo estoy analizando? ¿A dónde lo estoy analizando? Porque varía totalmente. En términos generales, la probabilidad de morir por una actividad volcánica es muy baja. Es bajísima.
Es bajísima, muy baja. Y les voy a decir por qué. Vean, en Costa Rica, en 500 años, solo han muerto 103 personas por actividad volcánica. 103 personas por actividad volcánica. Esas 103 personas por actividad volcánica en 500 años se lo comen en accidentes de tránsito en 2 meses. O sea que la probabilidad de morir por un accidente de tránsito en Costa Rica es mucho más alta que la de morir por una actividad volcánica. ¿Ok? Entonces, para que vean lo que es la comparación, ¿no? Incluso por terremoto, que la gente le tiene tanto miedo, solo han muerto como 800 personas en 500 años. O sea, la probabilidad de morir por un terremoto es mucho más baja, muchísimo más baja que montarme yo en carro para irme ahora a Liberia. O sea, y sin embargo, vean lo gracioso, la gente se monta en vehículo, porque tiene que montar, y nunca, bueno, sí está pensando un poco que puede pasar algo, pero es más probable que uno muera en un accidente de tránsito, o es más probable que muera por criminalidad, o es más probable que muera por cáncer, o es más probable que muera por una corriente de resaca en el mar, que mata igual cualquier cantidad de gente por año, a que muera por actividad volcánica o por terremoto. Claro, si yo voy al cráter, estoy buscando el peligro. La probabilidad, bajísima. Pero si ocurre, como las imágenes que presentó Henriette, la probabilidad de morir, muy alta. Si en el momento que está uno ahí, que se salve, es muy alta. Entonces eso es importante. Y el riesgo y la probabilidad de pérdida ya cuantitativa. ¿De qué cuantitativa? En pérdida, en vidas humanas o en pérdida económicas. Ya ahí es donde cuantificamos la cosa. ¿Cuál es la probabilidad? El riesgo, cuando hablamos de riesgo estamos hablando de cuantificar. ¿Cuál es la probabilidad que este edificio sea afectado por el volcán Turrialba? Cuando hablamos de riesgo es desde el punto de vista económico. Ya es económico. ¿Okay? Entonces, eso es importante para que lo tengan presente. Entonces, todo esto que uno analice va a estar en función del lugar a donde yo quiera que lo analice. Vamos a la otra. Entonces, sobre eso, cuando uno trabaja con un volcán, hay varias preguntas básicas que uno debe de hacerse. Uno es, ¿qué probabilidad hay de que se produzca una erupción en un plazo determinado? ¿Cuál es la probabilidad que en este año haya una erupción del Rincón de la Vieja? ¿Cuál es la probabilidad, Henry? Sí, se despertó, tranquila, no se asuste. No se asuste, todo va a salir bien, tome aire. Tome aire. ¿Ah? Que ocurra en este año otra erupción más, probablemente muy alta. Es muy alta. Pero vean de que si ocurre una erupción no significa que nos va a afectar. ¿Por qué? Porque han ocurrido todas estas erupciones y no ha habido ninguna afectación de este lado. Entonces vean que aunque la probabilidad es muy alta, la probabilidad de afectación y por lo tanto el riesgo es muy bajo. Es muy bajo. ¿Okay? Entonces, no solo importa cuál es la probabilidad que ocurra una erupción, sino cuál es la probabilidad que llega a afectarme a mí en un punto en particular. ¿Dónde se situarán los centros de emisión? Pues ya sabemos en el Rincón de la Vieja que va a ser probablemente en el cráter que está activo. Y ahora viene la otra pregunta, ¿cómo será la erupción? ¿Cómo esperarían la erupción si ocurriera otra vez? ¿Cómo esperaría? Sí. ¿Magmática o ya magmática? Sí, pues eso es muy técnico. ¿Similar a las que ha pasado ahora o no? Sí, similar. Más o menos similar. Eso es lo que se esperaría. El asunto está de que qué pasa si puede ocurrir, cuál es la probabilidad de que ocurra una erupción mucho más grande de las que ha ocurrido históricamente. Y es ahí donde es lo que importa para la afectación hacia estos sectores. O sea, todas las erupciones históricas, prácticamente lo que presentó Henry, lo que presentó Irene, no han afectado casi en nada al flanco sur del volcán. Prácticamente nada. Entonces, la probabilidad que haya un efecto sobre el flanco sur es muy baja, pero no nula. Si el volcán llegara a tener un evento más grande, entonces la probabilidad va a incrementar. Pasemos a la otra. Entonces, nosotros lo que nos interesa, en realidad, es la probabilidad a corto plazo. O sea, en los próximos años es lo que nos interesa. No lo que el volcán pueda generar a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque no vamos a estar acá. Pero obviamente va a haber otra gente que va a heredar esto. Entonces, para lo que es planificación territorial, sí es importante a mediano y largo plazo. Eso sí es importante porque van a haber otros costarricenses que van a estar acá en lugar de nosotros. Pasemos a la otra. ¿Cuáles son los eventos que pueden tener efectos por la actividad volcánica? La caída de cenizas,
la caída de bloques, de piedras, que es lo que se llama balística, coladas de lava, efectos secundarios como gases y lluvia ácida, terremotos, deslizamientos, lajares. ¿Cuáles son los eventos que puede el Rincón de la Villa generar y que nos puede generar mayores problemas? Mayores problemas son la caída de cenizas, la caída de bloques, pero cerca del volcán, ¿okay? Los flujos piroclásticos, coladas de lava, la probabilidad es muy baja, bajísima, y los lajares principalmente. Y los deslizamientos que preguntaron ahí, ahora después lo vamos a ver. Pasemos a la hoja. Entonces, referente a las cenizas, esta es la misma fotografía que presentó Irene, solo que un acercamiento, digamos, o un agrandamiento, más bien, no es un acercamiento, porque es la misma fotografía de 1967, vista desde Liberia. Entonces vean que más bien todas las fotografías históricas antiguas del Rincón de la Villa son vistas desde Liberia. Es decir, que si hay una probabilidad de ver una erupción grande, incluso desde acá, porque esa erupción es bastante alta. Son por lo menos 3-4 kilómetros de altura. Y está cargada de cenizas, vean el color oscuro. Aunque la fotografía es blanco y negro, obviamente, pero vean que no es una erupción cargada de vapor de agua, sino que es una erupción cargada de ceniza. Esas erupciones, aunque son importantes para nosotros, como dentro de la vulcanología, son bastante pequeñas. Y vean que no son las que no han causado daños, pero esta que tenemos acá, que está cerca del Hotel Borinquen, ¿quién es el que trabaja en el Hotel Borinquen acá? Acá, eso es tomado cerca del Hotel Borinquen. Hay una capa de pómez, de piedra pómez, como de 1 metro de espesor, que corresponde a una erupción de hace 3.500 años. 1 metro de pómez cayó en espacio de unas horas. Eso sí genera problemas. Con una erupción de ese tamaño, los techos colapsan. Con una erupción de ese tamaño, todo lo que es cultivo, todo lo que es ganadería, se va a ver seriamente afectado. Y las personas, probablemente la erupción no las va a matar, digamos, no es que le va a caer piedras grandes o lo que sea, pero sí va a haber afectación en la salud de las personas. Este es el tipo de eventos que efectivamente puede tener problemas si vuelve a ocurrir. Y esto ocurrió hace 3.500 años. ¿Sí? Más o menos como se forma la meseta de Santa Rosa. Yo he escuchado. Eso es peor. No, eso es peor. Es más, tiene un espesor como de 300 metros. Eso es peor. Ese si ocurre, ¿quiénes son los geógrafos acá? Va a tener el mundo ideal. No va a quedar nada, van a poder planificar riquísimo. Carreteras anchas, parques nacionales, nada, claro. No va a haber Setena tampoco, entonces no va a tener problema porque Setena va a haber desaparecido, entonces van a poder planificar riquísimo, hagan aquí, hagan allá, pero ¿por qué se pone roja? Miren, el mundo ideal, ¿ah? Si eso ocurre, no va a quedar nada. ¿Okay? Ese tipo de erupciones que son de mega erupciones, de mega volcanes, si ocurren, esas ni la contemplamos nosotros dentro de los peligros. ¿Por qué? Porque si ocurre barro de sarcófago, entonces ¿para qué lo voy a? No se contempla. El periodo de recurrencia, la última de esas grandes erupciones fue hace 660.000 años, que fue en el Miravalles. La última grande de esas. Las de Santa Rosa tienen entre 2 millones de años y 5 millones de años. Antiguos volcanes previos a los que tenemos hoy día. Ya no existen. ¿Saben? ¿No? Y es cierto que esos... Como la recurrencia, ya nada para... Como eso ocurre tenemos 600.000 años que no ocurre. Sin embargo, hay varios que ocurrieron cada 100.000 años. O sea, si hace 600.000 años no ocurre, hay una posibilidad que algo se esté preparando. Y en realidad en América Central se piensa que algunos de los volcanes de América Central se está preparando para algo grande. Para una mega erupción. Ahora, si va a ocurrir en el tiempo de vida de nosotros o no, probablemente no, porque en ese momento no hay un indicio. Pero hay erupciones de estas que se están preparando, en algún momento van a volver a ocurrir. Y ahí van a venir trabajo para los geógrafos. Bastante de bonito, ¿no? Para una buena planificación. ¿Ok? ¿Qué ibas a preguntar? ¿Alguien iba a preguntar acá? Que si estos cerros que están aquí abajo, como el Cerro Cañadulce, de San Roque, esos si son fragmentos de ese antiguo volcán No, cada uno es un volcancito de esos. Aparte. Son volcanes que se llaman domos volcanes.
domos volcánicos, son cúpulas de lava que se formaron hace entre 1 y 1,4 millones de años. O sea, hace un montonazo de años. ¿Ah? Están muertos, esos son extintos, sí. ¿Y estas Ni con la azul, nada. Estos depósitos blancos acá, subiendo el nivel, ¿cuánto tiempo duró más o menos para quedarse todo acá? El depósito blanco de Liberia se formó hace 1,6 millones de años, hace 1.600.000 años. Y eso ocurre en el lapso de una semana. En una semana y está todo blanquito, blanquito. Respecto a eso, porque es un río que va casi como desde Cañadulces hasta Caña, casi. Todo ese depósito blanco, ese cascado. ¿Eso lo hizo solo él o fueron varios eventos? ¿Un solo evento? Fueron 2 eventos en una semana. ¿El mismo volcán? El mismo volcán. Fue el volcán, el que se llama el volcán Alcántaro, que es... ese volcán todavía se ve parte del volcán cuando uno va, está en Cañadulces y comienza a subir hacia el restaurante ese, el Buenavista. Ese flanco que está, esa cuesta que está subiendo es parte de lo que es el volcán. ¿Cuál volcán es? Alcántaro, que es el bisabuelo del Rincón de la Vieja. Okay. Bueno, entonces, cuando tenemos caída de cenizas y pomes, los principales efectos que podrían haber es para la salud, para obviamente la ganadería, la agricultura, los vehículos, la parada de las plantas de electricidad, porque las cenizas al ser muy finas son conductoras y entonces generan cortocircuitos, arcos eléctricos, todo eso. Pasemos a la otra. Los balísticos están principalmente alrededor del cráter en un radio de 2 a 5 kilómetros. O sea, la probabilidad de que caiga un balístico acá es casi nula prácticamente. ¿Ah? Sí, no menos, Cañadulces está mucho más alejado. Estos son de la erupción del volcán Arenal, estos son los impactos rellenos de agua, y aquí ven las casas. O sea, los cráteres son del mismo tamaño que las casas. Hay una casa también que le cayó una piedrilla. ¿Okay? Ahora, los flujos piroclásticos, y ya lo presentó Henry en un video, estos son del Arenal. Estos son flujos piroclásticos bajando el Arenal, que son flujos de alta velocidad y temperatura, donde pasan no queda nada, lo arrasan todo, y esos flujos tienen una alta peligrosidad en las vecindades del Rincón de la Vieja, en las vecindades inmediatas. Sin embargo, ahora vamos a trabajar para ver en las plataformas que el ICE está levantando, hay toda una secuencia histórica de erupciones pasadas del Rincón de la Vieja, que las vamos a trabajar para reconstruir mejor el historial. Ahora les explico un poco. Acá tenemos las 3 de las erupciones más recientes del Rincón de la Vieja, que son páginas incompletas del libro. O sea, lo que tenemos es apenas como que si yo agarrara este librito, bueno, en realidad, y le arrancara 3 páginas, lo que tenemos son apenas 3 páginas de todo un historial del Rincón de la Vieja. Una de las erupciones ocurrió hace 27.000 años, la otra hace 3.500 años y la otra hace 1.600 años. Esas son las erupciones más grandes, pero ahora queremos ver si con carbono 14 logramos datar otras en el medio para ir llenando más la historia del volcán, para comprender cada cuánto ocurren esas erupciones grandes, que son las que nos interesan porque son las que pueden afectar incluso el flanco sur o Cañadulces o el lado de Borinquen principalmente. Cada cuánto ocurre. El problema es que cada datación vale alrededor de $400. Entonces es dinero, ¿no? Hay que sacar, y eso es apenas un dato, ¿no? Y se ocupan varios para poder reconstruir más. Sí. Entre 400 y $600. No, pero $600 solo para un dato. Para uno, ¿no? Y con un dato no hago nada, es una golondrina, ¿no? O un perico en el verano, ¿no? Hay que mandarlas al extranjero. Pero el problema es que se ocupan varias para poder reconstruir el libro, ¿no? En realidad. Bueno, eso estamos. Ahí viendo, ahí arañando. Si alguien quiere donar $600, alguien aquí se escuchan ofertas para la adaptación, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, ¿y cuáles son los peligros que esperamos para el flanco sur? Que es lo que estamos tratando acá. Los principales peligros serían lajares, esas las corrientes de barro que presentó Irene.
Hacia el flanco sur la probabilidad es muy baja porque ya vimos que no hay ningún registro histórico comprobado. Pero si hay una erupción de estas grandes, sin ninguna duda, de estas grandes, hablo de las grandes, no de las que hemos tenido históricas, de las grandes, sí podrían haber lahares hacia el flanco sur. ¿Cuál es la otra probabilidad? Que caiga ceniza hacia el sector de Borinquen, principalmente en el caso de una erupción grande. Si una erupción es pequeñita, ustedes en Borinquen han recibido ceniza, prácticamente nada, ¿verdad? En la 12 de julio nada. En Borinquen han recibido ceniza, ¿no? No, por eso. Entonces, vean que prácticamente en las erupciones históricas no les ha caído nada de ceniza, ¿sí? Es que en junio el viento viene del océano hacia la cordillera. Ya habría que ver la estación seca. Bueno, eso que estás diciendo es muy importante. Vean que la caída de ceniza, la peligrosidad también varía con la estación. Claro. Porque en el momento que ocurre la erupción, las cenizas van a ir en función de la dirección del viento. Los vientos tienden a ser predominantes hacia el oeste, pero puede que en función del año ocurra una erupción y que caiga ceniza más bien en otro sector. Pasemos a la... bueno, y preguntaban sobre los deslizamientos volcánicos. ¿Quién fue el que preguntó sobre los deslizamientos? Vos. Ese es el volcán Santa Elena en los Estados Unidos, el San Helens, que se deslizó en el año de 1980. La probabilidad que un volcán se deslice es muy baja, pero ha ocurrido. El Miravalle se ha deslizado varias veces. El Cacao. El Rincón de la Vieja, por lo menos una está. O sea, hay una probabilidad. Y ahí preguntaban sobre la probabilidad que el cráter hacia el lado norte se deslice. No hay en estos momentos, como lo dije, elementos fuertes que diga que esa pared es inestable, pero efectivamente si está siendo atacada por los ácidos y como la geología no le importa el tiempo, pues no tiene ningún estrés, va a pasito lento y ahí va alterando la pared, la va alterando y en algún momento puede haber efectivamente alguna erupción grande que puede inestabilizar la pared. En estos momentos no hay elementos, pero si hay un lugar peligroso, si me dicen cuál lugar se puede caer más, si el sur o el norte, pero la probabilidad sería más hacia el norte, aunque la probabilidad sea baja. Entonces en el caso del volcán Santa Elena, efectivamente se cayó nuevamente. Los sectores afectados son tan grandes que esto no se maneja dentro de los planes de peligro, porque son sectores inmanejables. Como llegar a decirle a la gente, mira, abandonen aquí porque toda esta área de 300 kilómetros cuadrados puede ser afectada. Y la pregunta que me van a hacer es ¿cuándo? Como no tengo respuesta, porque no la hay, y la probabilidad es muy baja, entonces mejor ni se maneja. Pasemos a la otra. Y esto era lo que me pedían, esto es una imagen infrarroja del Rincón de la Vieja, que alguien me preguntó allí. Este es el cráter activo, este acá. Este es el Santa María, creo que es este, ¿no? O es este, ya me enredé. Este es el Rincón Viejo. Rincón Viejo y este es Santa María. Este es Santa María, acá. Aquí hay dos conitos más. En total son 9 cráteres. Los otros están acá, que ya están destruidos. Son 9 cráteres en total, incluyendo uno pequeñito que está, no me acuerdo si es aquí en este, que es el Sensoria, que es un huequito chiquitito, que ahí está, en la O en el A. ¿Está cerca de Santa María? Sí, de este lado está, sobre un claro. No sé si es aquí, no me acuerdo si era aquí o en este, o si será ese huequito aquí. Yo creo que ese es el huequito ahí, que es apenas que es un crátercito de explosión pequeño. Vean cómo el volcán tiene dos caras. Esta es una cara mucho más antigua, y que este es el volcán, el Palio, el Rincón de la Vieja, y sobre este crecieron los nuevos conos, que tienen una morfología mucho más suave, mucho más tranquila, ¿no? Y hacia el lado de norte, pues tenemos todas las coladas de lava que han bajado, que llegan hasta la parte allá, y aquí hay unos relictos viejos, partes viejas volcánicas ahí. Uno es el Cerro Pelado, el Cerro Chato, el Cerro Chato, que está hacia el lado norte. ¿Usted no lo ha mandado, no? Sí, ese es un cerro que me gustaría ir un día. ¿Qué tal es para irlo a visitar? Sí, bueno, es un cerro, digamos, bonito, que es una parte vieja del volcán. Pasemos a la otra. Se pasa cerca de bicicleta. Se ve el cerro, pero no. Ese recorrido, nada más siempre no queda
¿Se le llega en bicicleta? No, se pasa abajo. Por eso se pasa abajo al pie. El carro llega, es que tengo que hacer una gira, pero ya planeada para ir ahí. Se puede llegar en carro, entonces es fácil. No, por eso, pues camina uno. Okay. Don Guillermo, Sí. esos cráteres de Santa María, ¿hay vegetación? ¿No? Sí, claro. Si quieres la ponemos un poco. Todo esto está cargado, todo esto está cubierto de vegetación. Ya. No, pero yo digo Sí, también. Aquí hay una laguna en uno de estos, pero todo esto está totalmente cubierto de vegetación. Ya están totalmente cubiertos de vegetación. La otra, entonces. Bueno, de los lajares ya olvidé que es uno de los peligros mayores, principalmente hacia el lado norte. Pero si hubiera una erupción grande, y hablo verdaderamente grande, hay una alta probabilidad que ocurran hacia el sur. Por eso, en el caso de una erupción grande, lo que tienen que tener cuidado es de no acercarse a los cauces de los ríos, es la recomendación. Y si pasan un río, mejor pasen aventado. O sea, no se queden ahí, que le va a lavar las llantas al carro, lo que sea, por aquello. O en el caso de una erupción grande, si es el único puente que hay, pues mejor evacúen para que no queden aislados. Y fíjense cuando van pasando el río, ¿verdad? Que no hagan que no estén pasando y por aquello. Una consulta. Sí. Por respecto a los lares, ¿qué tanta es la distancia de afectación que pueden tener? Por ejemplo, cuando se dio el huracán Otto, de todo lo que es el problema de que llegó hasta Bebedero de Cañas. En el caso de los lares, ¿cuánta distancia puede dar? ¿O se habla de la extensión del río? La pregunta esa, la extensión, y usted lo está contestando muy bien, va a depender de la cantidad de agua que haya. O sea, si hay mucha agua y de sedimento, digamos, en general un lajar se puede mover con un 20 o un 40% de agua. ¿Okay? Incluso con una cantidad tan baja de agua como 20%. Pero sí necesitas agua, o sea, para mover, y un disparador, o sea, digamos que haya habido un huracán o una actividad volcánica. Si la cantidad de agua es copiosa, como fue el huracán, que fueron 6 horas lloviendo prácticamente, obviamente esos lajares llegaron hasta Bebedero, como vos lo estás diciendo, y más. ¿Okay? Entonces, en realidad, estos lajares van a estar en función, tienen una gran extensión para poderse mantener. Y más hay que tener cuidado también de que el lajar a veces pasa que tenés el agua que tira el volcán, el barro y todo lo que tira el volcán, más los ríos afluentes. Y entonces, si hay mucho río afluente, obviamente eso va a incrementar. Entonces, los lajares en realidad aumentan el volumen con la distancia. Se diluyen, o sea, si lo que cae es mucho sedimento, con la distancia se va diluyendo. O sea, porque diluyendo en el sentido de que va incorporando agua, no químicamente, no, sino que se va diluyendo por la cantidad de agua, pero va aumentando volumen. Y eso es importante. Entonces, probablemente la cantidad de sedimento, de agua y volumen de sedimento que pasó en el puente abajo no era la misma que la del río, porque va incorporando material, como lo dijo Irene, y va incorporando todos los afluentes que le van cayendo. ¿Sí? La lluvia ácida es otro de los efectos, principalmente hacia el lado oeste del volcán. ¿Por qué? Por la dirección del viento. Pasemos a la otra. Bueno, y los movimientos sísmicos. Puede un volcán tener sismos grandes, eventualmente, pero generalmente nuestros edificios están construidos para soportar terremotos de igual o mayor magnitud que los sismos volcánicos. Entonces, en realidad no hay que prestarle mucha atención a eso. Si algo está bien construido, no hay problema. La mayor cantidad de las muertes antes era por hambruna, porque no habían las vías de comunicación que hoy día tenemos, y el intercambio y la ayuda social y todo eso. Pero en términos generales, la mayor cantidad de las muertes ocurren por flujos piroclásticos y por lajares. Y por eso son a los procesos que hay que prestarles más atención. Las muertes por coladas de lava es generalmente por imprudencia de la gente. ¿Perdón? ¿Alguien no? Sí, tratan de cruzarla, andan caminando encima, cosas de esas, casi que por imprudencia. Sí han pasado unos casos donde las coladas de lava avanzaron muy rápido, como un volcán en África, que eran sumamente fluidas. Incluso se llevó elefantes y todo.
O sea, no les dio tiempo que bajó extremadamente como a 100 kilómetros por hora bajar. Pero son casos particulares. El volcán Masaya que se ve. El volcán Masaya que está rojo vivo, sí. Sí, entonces son bastante fluidas, ¿no? El volcán Masaya tiene un riesgo, pero hay, en Nicaragua, los nicaragüenses manejan los parques diferentes como los manejamos nosotros. Eso es porque aquí ya nos estamos volviendo igual que en Estados Unidos, de que si yo me caigo es culpa de parques nacionales, y si yo no sé qué es culpa del gobierno, y si no sé qué, entonces por eso es que aquí se ha tomado mucha medida, porque ya todo el mundo anda viendo a ver cómo demandan, cómo se defiende y cómo demandan, ¿no? En Nicaragua, igual que en otros países, ya, si usted se murió era porque usted estaba a la parte del volcán, y si era un volcán, y ¿cómo va a decir después que no sabía que era un volcán? Y si la excursión es, vaya a ver a lava, vaya a ver al borde del cráter, y se muere, no va a decir, no, es que yo no sabía. Bueno, además, si ya se murió no puede decir nada, tampoco. Okay, pero se maneja diferente, justamente. Y digamos, en el Masaya hay un caso muy interesante que estaban los turistas y ocurrió una explosión imprevista. El volcán Masaya en términos generales es relativamente tranquilo. Ocurrió una explosión y llovió piedras por todo lado. Cayeron piedras en los buses de turismo y todo, no se murió nadie. Claro, todo el mundo después andaba con mantillas, ¿no? El carrerón que se pegaron, ¿no? Pero no se murió nada, o sea, tuvieron suerte porque las piedras llovieron por todo lado. ¿Y usted qué opina de eso? Que tengan abierto ahí. Vean, lo que voy a opinar es fuera de cámaras. Sí. Es una cuestión complicada. Yo a veces pienso, bueno, y si la gente, vean, ahora está subiendo muchos turistas a la parte prohibida de los volcanes. Llámese Rincón de la Vieja, Turrialba, etc. Basta con que alguien le diga que es prohibido algo para ir y hacerlo. Yo soy uno de esos, pero también. Digo que cuando me dicen que algo es prohibido, pues vamos a... Ok, pero entonces, ¿qué es el problema de eso? El problema de, bueno, en algunos lugares manejan que si la persona le pasó algo, eso es responsabilidad de la persona. Se ponen los avisos, se le dan las advertencias para que no digan que no estaban comunicados, y si pasa algo, es responsabilidad de la persona. Pero si hay un problema de eso, si la persona se muere, hay que ir a rescatar. Y ahí es donde viene el otro problema. Entonces, hay que mandar gente inocente, rescatistas, a rescatar a la persona que tuvo la imprudencia de ir. Entonces estás arriesgando. Vea, cuando el volcán de Arenal, cuando murió un turista arriba, que fue al cráter, fueron dos. La novia se quedó abajo, y se quedó viudo, dicho sea paso. Subió el novio y otro más, y ocurrió una explosión. Le destapó el cerebro, el bloque, ¿no? Y después, ¿qué pasó? El tipo estaba arriba, con el volcán activo. Hubo que irlo a rescatar. Imagínense el miedo, o sea, yo lo hubiera dejado ahí. ¿El señor que se fue en el cráter, punto de la piel? Bueno, ese no se demostró. ¿Ah? No se demostró que se fue en el cráter. Sí. No. La información que nos dieron los compañeros. ¿Y usted los guardaparques? Sí. Yo fue en el 2001, pero estaba abierto el sendero. Creo que tocó una desviación en la parte de costa. Hay dos, la que llega al mirador, que es abierto, y tomó como izquierda, y después resbaló semana costa. ¿Y se mató? Sobrevivió, lo sacaron. Dos noches. Hubo un despegue de la altura, de hipotermia, todo. Al final no se murió en Costa Rica. se salvó, ¿Se murió por qué? Sí, pero no murió porque a mí me dijeron que ese señor había hecho de agradecimiento, había hecho una donación de un equipo en la Facultad de Derecho. No sé, hasta ahí no me llegó nada. Bueno. No, lo que le quiero decir es que hay un señor No, por eso. Bueno, pero en el caso de la Arenal era mucho más delicado porque el volcán estaba, estaba con explosiones. Imagínense ir uno de rescatista, a un volcán que estaba, que era todos los días. Eso sí, todavía el Rincón de la Vieja hace y después dura días y no hace nada.
pero ahí estaba en plena actividad. Y ese es el problema que hay, ¿no? De que si ocurre un accidente, y hay que ir a rescatar a las personas. En el Everest, y los dejan arriba congelados, ¿no? Ya ahí está el cementerio y se topan la mano y tal, la mano del otro, ahí tienen ya. En el Everest por lo menos no lo rescatan porque es más peligroso rescatarlos que no. Entonces es un problema, ¿no? Pero por lo menos en Nicaragua sí, cada quien anda por donde quiera y Pero es un peligro, ¿eh? es un peligro. No, Jay, vean, un volcán es lo mismo que un revólver. Y el revólver, si está cargado, y es un peligro. Obviamente si yo le estoy con el gatillo es mucho más, ¿no? Pero el volcán más allá, pues sí es un peligro, como esa erupción que ocurrió, y han ocurrido varias así, que sin aviso tiran piedras, ¿no? Entonces hay un peligro. El asunto de la relación costo-beneficio. O sea, la gente quiere, a veces le gusta esa adrenalina. Y si dice sobre peligros, vean cuánta gente se tira en bicicleta del flanco del volcán, cuánta gente anda en lo otro, y en algún momento ocurren los accidentes, ¿no? Pasemos a la otra. Y entonces, ya aquí para casi, bueno, me faltan nada más un par de láminas, creo. Estas son las erupciones comparadas con esos tubos en función del volumen de material eruptado. Y una de las más grandes es esta Yellowstone de 2.500 kilómetros cúbicos, de que ocurrió hace 2 millones de años. Y acá tenemos las del volcán Santa Elena, y las que hoy día están ocurriendo en el Rincón de la Vieja ni siquiera salen en el diagrama. Es una migaja de pan. O sea, son muy pequeñas. Eso para que tengan una idea que en realidad son erupciones pequeñas. Sin embargo, la erupción que ocurrió en el Rincón de la Vieja hace 3.500 años o 3.700 años sí está dentro de este tamaño. O sea, son erupciones importantes. Y esas son las que sí pueden generar problemas. Ocurren muy poco, pero si ocurren, van a generar problemas. Esa es la otra. Pasamos a la otra. Entonces, los mapas de peligro, ¿qué nos dicen? Los mapas de peligro nos dicen que este es el sector que puede ser más afectado por lluvia ácida, y este es el sector que puede ser más afectado por caída de cenizas. En el caso de una erupción importante, más grande de las que ha ocurrido históricamente. ¿Okay? La probabilidad es baja, pero existe. Y el sector que podría ser afectado por flujos piroclásticos es principalmente hacia el norte y eventualmente hacia el sur. Este sector de cañas dulces le podría caer un poco de ceniza, pero en baja cantidad. Los lahares, vean ahí que están en rojo, el sector más peligroso es hacia el norte. Obviamente, como ya lo saben, y ya lo han presentado en las charlas anteriores, pero hacia el sur existe la probabilidad en el caso de una erupción más grande. Resumen, la probabilidad de que ocurra una erupción grande es baja, pero no nula. Y si llegara a ocurrir una erupción grande, efectivamente podría haber algunos efectos hacia el sur y hacia el suroeste, pero la probabilidad es muy baja. Vean que en los últimos, ¿desde cuándo se tiene historia? Desde 1861. Bueno, desde 1800 hasta ahora no ha habido ninguna erupción extremadamente importante como para que haya afectado el flanco sur. O sea, casi en 2 siglos no tenemos ningún evento histórico, pero sí tenemos eventos prehistóricos que han afectado. ¿La otra? Bueno, esos serían los puentes que podrían llegar a ser afectados en el caso de un sismo o de una actividad volcánica, y los más vulnerables o los más débiles están cerca de Cañas Dulces y cerca del García Flamenco o ¿cómo se llama? O Quebrada Grande también, como se le llama. Creo que esa es la última, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Hay alguna posibilidad de que algún otro volcán, para los tres que ya hay, ¿Esto? Sí. que algún otro se suma a las actividades que están esos tres? Probabilidad. ¿En cuánto tiempo? Desde que estamos aquí, Los últimos 50 años, experiencias. Vean, si lo analizamos en cuanto a probabilidad, digamos, hay un problema con la probabilidad, y es este, por ejemplo, y se lo voy a plantear eso. Si algo tiene 2000 años y no ha hecho actividad, 2000 años, ¿ok? Tenemos que en 2000 años se sabe que hizo algo, pero tiene 2000 años de estar tranquilo. Y por otro lado tengo algo que hace 500 años hizo erupción. ¿Cuál es más probable? ¿El que tiene mucho rato de dormir o el que tiene menos rato de dormir? Está peluda, ¿verdad?
Es un problema manejar eso, justamente. Es un problema, porque entre más tiempo transcurra, existe una probabilidad que como ha pasado tanto tiempo ya esté acumulando hacia algo. O lo otro, yo podría verlo, cuando algo ha ocurrido muy frecuente, pues la probabilidad es mayor. Esos son uno de los problemas a la hora que uno analiza probabilidades. Es justamente uno de los problemas. No le estoy contestando, pero es para que entiendan la magnitud de lo que es el problema. La probabilidad de que entre un volcán en actividad, digamos, de los que no hemos manejado, digamos, ¿cuáles tenemos? El Irazú, digamos, que ha estado bastante activo en el siglo XX principalmente. El siglo XX estuvo muy activo y ya llevábamos más de 50 años de inactividad. Ahí hay un signo de pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Está entrando en un periodo de inactividad que puede durar 100 años para después volver a ser frecuente? Es una pregunta que queda ahí abierta. El Barba, tenemos 500 años que no ha hecho nada. Es un problema. Sin embargo, ahí viene la otra pregunta. Si hiciera erupción, ¿cómo sería? ¿Sería muy grande o no? Lo que hemos estudiado para el Barba, por ejemplo, es que las erupciones han quedado muy restringidas en los últimos 10.000 años, muy restringidas cerca del cráter. Entonces, aunque entre en la actividad, ¿cómo? Yo soy periodista en la negra. Ok. ¿Por dónde vive? En Santa Bárbara, ok. En Santa Bárbara prácticamente no hay registros de erupciones. Sí, Virris un poquito más hacia allá. Todas las erupciones, todas las erupciones en los últimos 10.000 años importantes han estado restringidas al lado de San José de la Montaña para arriba. Entonces, aunque el Barba tiene 500 años de no hacer nada, lo que hemos visto en los últimos 10.000 años es que todo está restringido ahí. Pero ¿quién le dice a uno que el volcán dice, ahora voy a comerme esos volcanólogos y voy a hacer algo diferente? Ese es un problema. ¿Okay? El Arenal, por ejemplo, tenía un montón de tiempo de estar dormido y entró en actividad. Entonces queda la pregunta, ¿qué pasa con el Tenorio, por decir algo? Es un volcán que estamos empezando a estudiar porque casi no tenemos datos. Miravalles estuvo activo hace 500 años. Una pregunta con respecto a lo que estamos hablando del Santa María, el cerro Santa María, que uno conoce como cerro Santa María, es más alto que esa parte de sí. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué probabilidad hay ahí entonces de que eso ayude a asegurar que Santa María no se caiga o que pase algo? Que se caiga, como les dije, existe siempre la probabilidad, pero es baja. En este momento no hay evidencias de que haya algo tan inestable para caerse. ¿Qué haga una explosión? El Santa María la probabilidad es baja porque le queda más fácil al rincón activarse por donde está. Vean, los volcanes y el agua son de las cosas más vagas del mundo. O sea, prefieren irse por donde ya estuvieron. El agua casi siempre va a preferir irse por donde le quede el camino más fácil. No, los volcanes no andan muy lejos. Para el Poás ahora, por ejemplo, muy interesante que el cráter que está más activo del Poás fue la misma actividad que estuvo activa en 1953. O sea, vuelve a tomar el mismo camino. Como decía el chavo, vuelve el perro arrepentido. O sea, les queda más sencillo. La posibilidad de activarse en otro lado es factible porque se ha visto en el pasado geológico, pero generalmente buscan los mismos sistemas de debilidad. ¿Y el Arenal está dormido? El Arenal está dormido. Y no hay ninguna manifestación. Sí hay sismicidad de fondo y fumarolas de 150 grados centígrados, pero en este momento está dormido. Los de la fortuna no quieren que yo diga eso. Y si pudieran poner un foco rojo arriba, serían muy felices. Y no ha sacado ni siquiera un poquito de horas. Vapor sí. Y se ve. Sí. Vapor sí se ve. Solo esto llega a los turistas. No. Vapor se ve de lejos y todo. Sí, claro, se ve. Hace un mes sí hubo nada. Sí, se ve bastante bonito. Eso me alegra. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La última vez que había tenido actividad fue como 450 años, ¿verdad? 450 años, le puso un cero más. Bueno, eso no se sabe. Sí, bueno, perdón. Voy a cambiar un poco. No, sí se sabe que hace 450 años tuvo actividad. ¿Ok? Entre 450 años y la erupción del año 68 no hemos logrado encontrar indicios seguros de que haya habido actividad.
¿Por qué? Por las dataciones de carbono 14 que cuestan dinero, encontrar un lugar ideal, etcétera, etcétera. Cuando uno hace una datación de carbono 14, trata de datar eventos importantes, que le den datos importantes. Si yo tuviera un montonazo de plata de investigación, pues agarraría y dato todo, pero no la tengo. Entonces uno data los eventos importantes, o sea, de la página de la historia trato de datar los eventos relevantes, no los pequeñitos. Eso es un problema que hay. Y el otro problema es que hay dos supuestas erupciones, una en 1915 y la otra en 1922, supuestas. ¿Por qué supuestas? Porque no se lograron comprobar. Una fue vista desde el volcán Poás por unos científicos que les doy la mano, o sea que ellos estaban acostumbrados a ver cosas, y ellos estaban en el Poás y vieron una erupción hacia el sector de Ciudad Quesada, y la vieron 3 veces, estando ellos ahí. Se fueron a buscar el volcán y no lo encontraron, porque para mí calcularon mal la distancia. Bueno, la cosa es que no encontraron el volcán, se fueron de excursión y no lograron encontrarlo. Desde el Poás se logra ver el Arenal, incluso de noche se veía como un faro rojo, desde el Poás, el volcán Arenal, se veía. Entonces para mí tal vez, dándole beneficio a la duda de que ellos efectivamente vieron una erupción, que sí les creo, quizá lo que vieron fue el volcán Arenal desde el Poás, solo que calcularon mal la distancia. Sí, y entonces la excursión que hicieron fue diferente. Y una segunda que fue alrededor de 1922, no me acuerdo bien la fecha, pero por ahí tengo que la gente, los periódicos, el Diario de Costa Rica, describe muy bien que el volcán estaba tirando piedras al rojo vivo, que había peces muertos, que los ríos Arenal se crecieron, etcétera, etcétera, etcétera. El Diario de Costa Rica hace una descripción que si yo le cambio la fecha y la pusiera en 1984, la gente dice es el Arenal. Organizaron una excursión para ir a ver el volcán, todos los platillos, bombos, todos se van en la excursión y no se supo qué pasó. Entonces yo lo que creo fue que se quedaron en el Zancar, que es un sitio, un antro de perdición de San Carlos, porque no se supo qué pasó con la excursión, no hubo reporte de vuelta, nada, se perdió. O sea, y entonces buscamos en todos los periódicos después, porque organizan la excursión, platillos, todo el mundo lloraba, los despidieron y toda la ocasión, y después de no se supo nada. Y entonces nos quedamos con el clavo, porque el Diario de Costa Rica describe las cosas, pero con base en lo que la gente les contaba. O sea, no era un periodista del diario que les estaba viendo. Y los periodistas, aunque tengo amigos periodistas, algunos muy buenos y todo, pues a veces les gusta meterle un poquito más, ¿no? Entonces ahí quedan, entonces organizan la excursión y digo, ahora sí, hacen la excursión y la excursión va a traer información de primera mano. De primera mano se quedaron en el Zancar, en algún lado, porque murió y nunca se supo. O sea, no se supo. Entonces, esos son los dos reportes sobre la pregunta tuya, que queda la duda de si el volcán efectivamente duró 450 años inactivo o si hubo alguna actividad menor antes de la del año 68. Y ya no lo supimos, porque a menos que aparezca un documento, ya buscamos en todo lado y no apareció. ¿Ah? No he ido, pero oye, se puede hacer una excursión, ¿verdad? Histórica, buscar las actas y buscarle el registro y preguntarle, ahí sí, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿No había habitantes a dónde? Vean, sí. La región de Arenal ya estaba poblada desde siempre. De hecho, los indios guatusos habitaban ahí. El obispo Augusto Til hizo una excursión para ver a los indios que estaban muy abandonados. Y de hecho, los indios estaban bastante temerosos porque los nicaragüenses entraban a secuestrar. No estoy hablando de hecho histórico, no es que estoy hablando de nada de que porque tenga algo o no, pero es un hecho histórico que lo describen. Entraban a secuestrar indias y niños y hombres para hacerlos esclavos. Y entonces en realidad la zona atlántica siempre estuvo muy abandonada de parte de Costa Rica. Y de hecho ir al Atlántico era bastante difícil, se iba por la ruta de lo que era Cinchona y